Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Juan Carlos López, mi esposa se llama Kelly, tengo dos hijos, Pablo y Matías, y juntos estamos sirviendo al Señor. Me gustaría que en esta noche tú le puedas decir a Dios, Dios, habla a mi corazón. Y vamos a decirle juntos, oh Dios, te queremos agradecer porque eres un Dios grande, un Dios maravilloso. Y en esta noche te queremos pedir, tú conoces nuestro corazón, conoces lo que estamos pasando, pero te pedimos que tú nos des respuestas y habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21. Y el tema que vamos a desarrollar es el camino del sufrimiento a la victoria. En medio del sufrimiento, ¿cuál es el final? La victoria. Y en Mateo 1, 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Me gustaría que subrayas esta parte, dice, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Para lograr este propósito, tenía que empezar a caminar por el sendero del sufrimiento, para luego traer victoria al que acepta las buenas nuevas de salvación. Vamos a ver en la palabra de Dios que Dios vino en rescate por todo el mundo, por consecuencia del pecado. Dios vio que el mundo estaba totalmente destruido por el pecado y todo se iba cumpliendo. Y vamos a ver que el apóstol Marcos, por ejemplo, inicia su evangelio presentando a Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a ver que también podemos ver acerca del bautismo de Jesús, y Juan el Bautista estaba ahí bautizando en el río Jordán, y él se creía indignamente de no desatar los calzados de los pies de Jesús. Juan sabía que en cualquier momento Jesús se iba a presentar, el Mesías prometido, Jesús el Hijo de Dios, como dice en Marcos capítulo 1, versículo 7. Ahora Juan se sentía indigno de desatar la correa del calzado de Jesús, porque reconoció que era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Jesús, después de su bautismo, se apartó. Dice el versículo ahí, enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Entonces Jesús se fue y allí vivió 40 días de hambre y de tentación. Ahora, Marcos no va a describir nada más, simplemente dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Porque el propósito era mostrar que Jesús iba a salir victorioso de la tentación, venciendo el pecado, para empezar el camino hacia su sacrificio. Es importante que nos preguntemos, ¿por qué Jesús murió? Jesús murió para salvar a su pueblo del pecado. Para eso nació, como dice Mateo. Por eso es importante reconocer que todo problema de la vida está relacionado con el pecado, ya que la raíz de todo conflicto es el pecado del hombre. Por esta razón vemos muchos hogares destruidos, lejos del plan de Dios. Vemos a un ser humano sumergido en conflictos y malas decisiones. La Biblia nos da un diagnóstico de cómo está el corazón de cada persona. Por eso es importante preguntarnos, ¿cómo es el corazón de la humanidad? Yo no te voy a describir cómo es el corazón de la humanidad, pero la Biblia sí nos va a mencionar detalle por detalle cómo es el corazón del hombre. Y abre tu Biblia ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 26 al 32. Dice así, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Subraya esa frase,
Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué Dios los entregó a pasiones vergonzosas? Porque el hombre no quería saber nada de Dios. Y como el hombre no quería saber nada de Dios, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice la Biblia, cambiaron el uso natural por el que contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el hombre no aprueba tener en cuenta a Dios. Nuevamente dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Primero Dios los entregó a unas pasiones vergonzosas, ahora Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Entonces, dice, estando atestados de toda justicia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y muchas cosas más malignas que el hombre hacía. Versículo 30 dice que eran murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Aborrecen los principios de Dios, aborrecen la palabra de Dios, aborrecen todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso que son injuriosos, son soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Cuántos hijos viven en rebeldía de los padres? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Por lo tanto, el pecado lo que va a ocasionar es la muerte. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Es importante también que nos preguntemos, ¿por qué los hombres rechazan a Dios? Y la Biblia también nos va a mencionar por qué el hombre rechaza a Dios. Busca tu Biblia ahí en Romanos 3, 9 al 20. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Mira, todos están bajo pecado. Subraya eso. Todo hombre está bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice la Biblia, y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. El pecado nunca te va a llevar a un camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso el hombre vive como vive, por eso el hombre hace lo que hace, por eso el hombre empieza a inventar filosofías lejos de los principios de Dios. Pero sabemos, dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, porque toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El hombre va a enfrentarse un día al juicio de Dios. Por lo tanto, el problema del hombre es el pecado. Frente a todo este problema del pecado en el corazón de la humanidad, Jesús empieza su camino al sacrificio. Y aquí vamos a ver a Jesús 100% hombre. Y recuerda que Jesús es Dios y es 100% Dios. Y Jesús, como Dios, sabía que el problema del hombre hoy en día es el pecado, como fue desde el momento de Adán y Eva. Jesús entiende que su hora ha llegado y empieza todo el preparativo para poder cumplir paso a paso las profecías y cumplir el plan de Dios para la humanidad. Si tú fueras la solución,
Frente a un problema de una enfermedad o económico o cualquier problema, te das cuenta que tú eres la solución y que de ti depende la salvación de tu familia. ¿Qué harías tú? ¿Estarías dispuesto a dar tu propia vida para que toda tu familia se salve? Jesús dio su vida porque Jesús sabía que el hombre es un pecador y que un día va a enfrentarse al juicio de Dios y que un día su destino va a ser el infierno y que Dios es el que va a juzgar un día a la humanidad. Jesús ahora se presenta como el Salvador, pero un día va a ser el juez. ¿Cómo está sufriendo Jesús? Durante esta semana previas a la Semana Santa y todo lo que estamos viendo aquí de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, la Semana Santa nos recuerda que el pecado y la gracia son dos situaciones muy importantes para mostrarnos el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Y vemos ahí el pecado, condenado el hombre al juicio de Dios, rumbo al infierno, pero vemos la gracia de Dios. Vamos a ver algunas escenas antes de la crucifixión de Jesús y cómo Jesús estaba preparando todo. En primer lugar, vamos a ver la cena del Señor. Intenta entender el sentimiento de Jesús en este evento de la Pascua. Cómo él estaba como hombre sintiéndose emocionalmente, sabiendo que su hora había llegado. Y Jesús vino a sus discípulos en un momento íntimo y a la misma vez que va a instituir la cena del Señor, estaba también diciendo que ya estaba muy pronto para ser sacrificado. Mira lo que dice ahí. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 14, versículo 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Subraya esa frase, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Versículo 24. Y les dijo: este es mi cuerpo del nuevo pacto. Subraya, este es mi sangre, este es mi cuerpo del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo, es en el reino de Dios. El Señor estaba diciéndoles, ¿se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Los discípulos estaban ahí en la última cena y ellos solamente estaban viviendo el momento y entendiendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pero era ya su hora que Jesús había llegado. Y él en su sentimiento decía, este es mi cuerpo, que como un cordero voy al matadero y voy a ocupar el lugar de cada pecador. Y esta es mi sangre, que sin derramamiento de sangre no hay perdón ni limpieza de pecado. Entonces es mi cuerpo, es mi sangre que voy a entregar. Por lo tanto, aquí Jesús estaba demostrando que salvará a su pueblo de su pecado entregando su cuerpo y derramando su sangre para salvarnos y limpiarnos de todo pecado. ¿Te das cuenta? En la última cena, Jesús mostrando su sentimiento, pero un sentimiento con un propósito. Segundo, vemos en Marcos 14, 32 al 42, otra escena que es el evento en Getsemaní. Imagínate que estás en ese huerto de Getsemaní y tú eres uno de los discípulos y Jesús te lleva al huerto de Getsemaní y cierra tus ojos ahí, imagínate. Y en Marcos capítulo 14, 32 al 42, vamos a ver ahí esta escena. Imagínate que tú eres uno de los discípulos de Jesús y dice la Biblia, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos. Siéntate. Aquí entre tanto que yo oro. El Señor estaba pasando por un sentimiento emocional porque ya llegaba su hora y iba a empezar a sufrir todo el sacrificio hasta llegar a la muerte y muerte en la cruz. Y Él va a tomar una decisión, orar, porque la oración es lo que va a fortalecer su vida.
Y si tú y yo estamos pasando por diferentes adversidades y conflictos en nuestra vida, la única arma poderosa para agarrarnos y aferrarnos a Dios es clamar a Dios y es orar a Dios. Y dice aquí que los discípulos se sentaron y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó a 3 y los llevó más arriba y Jesús les dice a los 3, comenzó a entristecerse y a angustiarse. O sea, ¿te imaginas mientras él estaba caminando con Pedro, con Jacobo y Juan, Jesús estaba triste y estaba angustiado? Y mira lo que les dice a los discípulos. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y los discípulos nunca vieron a Jesús así. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, papito lindo, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez dice el versículo 39, fue Jesús a orar, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo, dormid. Ya. Descansa. Basta. La hora ha venido. Y he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos. Vamos de aquí. Se acerca el que me entrega. ¿Te imaginas cómo estaba sintiéndose Jesús? Ya su hora estaba llegando. Ya el hombre que le iba a entregar se estaba acercando. Los discípulos nunca vieron a Jesús de esta forma. Pero Jesús hace una oración de angustia y dice, Abba, Padre. Hace un clamor a su Padre de que aparte de él esa copa, pero no quiere hacer su propia voluntad, sino que sea la voluntad de Dios. Pero también vemos el sufrimiento del Padre al ver a su Hijo clamar. El amor de Dios a la humanidad se reflejó al enviar a su Hijo al sacrificio de la cruz. ¿Cómo actúa el hombre al saber que el pecado es el problema de todo? ¿Cómo te sientes o cómo estás examinando tu corazón al ver que Jesús nació para salvar al pueblo de su pecado y que vemos toda la lista de pecados y que están lejos de Dios? ¿Por qué el hombre sigue negando de Dios? Y frente a toda esta historia del huerto de Getsemaní, de la última cena, y luego vemos ahí camino al Gólgota, aparecen 2 hombres en el medio de esta historia. Uno de ellos es Judas, el que entregó a Jesús. Y esa misma noche Pedro negó a Cristo. Y ahí vamos a ver el arrepentimiento y la dureza del corazón. Y vamos a ver a Judas. Dice la Biblia que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Frente a su pecado, Judas sintió remordimiento. Su emoción le llevó a sentir culpa y a tomar la peor decisión del suicidio. Y esto es lo que pasa con muchas personas hoy en día. No hay arrepentimiento, hay un remordimiento y se sienten culpables y la primera decisión que pueden tomar frente a un caos, a un conflicto es el suicidio. Pero el suicidio no es la solución.
Judas, en el versículo de Mateo 27, 3 al 5, dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado a Jesús, devolvió, dice, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado. O sea, Judas estaba entendiendo que había pecado y entregó sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Un corazón lleno de remordimiento no va a tener esperanza y lo único que va a pensar que el suicidio es la única solución. Pero Pedro, el que negó a Jesús frente a su pecado, Pedro lloró amargamente. Se arrepintió y reconoció que Jesús era Dios y se acordó de las palabras de Jesús. Y en Jesús encontró restauración y esperanza. Se arrepintió, fue perdonado, fue restablecido y Pedro perseveró hasta el fin. Jesús es el Señor y Él está dispuesto a perdonarnos si acudimos a Él con fe y arrepentimiento sincero. Miren lo que dice en Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, y va a negar a Jesús la primera, la segunda y la tercera vez. Miren lo que dice aquí en el versículo: y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Vemos que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos acá el arrepentimiento de Pedro. No es una simple oración. El Señor estaba perdonando porque había una actitud en el corazón de Pedro. Una actitud de remordimiento y culpa era el corazón de Judas. Pero una actitud de reconocimiento y confesión y arrepentimiento era el corazón de Pedro. ¿Cuál va a ser tu decisión ahora? ¿Cuál va a ser tu decisión? Ven a Jesús. Él es Dios y no es religión. Juan 14:6 dice, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús te dice: ven, sígueme. ¿Cuál va a ser tu decisión? Si venimos a Jesús y le pedimos perdón de todo corazón, Él está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos con su sangre que derramó en la cruz. ¿Por qué no vienes esta noche a Jesús y dejas un corazón de amargura, un corazón de remordimiento, y vienes con un corazón arrepentido y le dices: oh Dios, perdóname y límpiame de todos mis pecados, por rechazarte mucho tiempo, Jesús, y por pensar que eres una religión, pero eres una persona que quiere tener una relación conmigo.